¿Qué tal? Bienvenidos a la lección número 8, que es la última de nuestro curso de principios rectores. Ya hemos pasado por los principios que nos rigen desde nuestra visión y hoy vamos a concluir con estos principios con un tema muy importante y que es necesario que se entienda bien desde este momento en el que tú estás dando estos siguientes pasos en tu crecimiento en Cristo. Y el tema es la santidad. La santidad definitivamente es algo en lo que la iglesia de Cristo debe de vivir. Sin embargo, el concepto de la santidad se ha malentendido en muchas ocasiones y todo este malentendimiento en el mundo entero ha producido o ha llevado a las personas a buscar la santidad como algo que el ser humano produce. Al hablar de la santidad como uno de nuestros principios rectores en Río de Agua Viva, hablamos de vivir en algo que Dios ya nos ha dado, algo que tenemos que descubrir y saber que somos parte de la santidad, además de conocer los enormes beneficios de contar con ella. Así que pon mucha atención porque esto es algo de suma importancia para tener una vida de bendición, un principio que te rija y que nos rija a todos dentro de Río de Agua Viva. Hay algo de la santidad que es muy importante, que es el valor, lo preciado de la santidad. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, se escribió lo siguiente en un acto de adoración a Dios. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No es que existan dioses, pero los pueblos a lo largo de la historia han tenido esos dioses. ¿Quién como tú, magnífico? Y dice: en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, magnífico en santidad. Cuando la palabra nos dice que Dios es magnífico en santidad, nos está refiriendo al grado máximo de algo. En este caso, el grado máximo de santidad solamente lo tiene Dios. Se trata del grado más excelente de santidad. Él no solamente es santo, Él es santo, 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 dice la Escritura. Por eso no hay nadie como Él. Si Él fuera santo, no habría nadie como Él. Pero Él es santo, santo, santo. ¿Qué nos quiere decir? Que estamos a una distancia infinita, cualquiera, ser celestial o terrenal, de la santidad de Dios. Cuando Dios comenzó a dar leyes a su pueblo, precisamente después de este evento, cuando salen del Mar Rojo, les dio una gran cantidad de instrucciones para cada cosa. El tabernáculo de reunión, que fue el previo del templo, ¿sí?, tuvo que ser elaborado con detalles muy específicos que Dios le dio a Moisés. De la misma manera, cada cosa relativa al tabernáculo fue detallada por Dios. Ese fue el caso de los sacerdotes y sus vestimentas. Aarón y sus hijos tenían que vestir ropas especialmente diseñadas por Dios. No dejó ni siquiera un hilo a la imaginación. Cada parte del vestuario, así como los accesorios, tenían un significado particular. En ese contexto podemos entender mejor lo siguiente. Fíjate lo que dice el Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esta lámina de oro fino tenía que ir al frente del sacerdote por encima de todas sus vestiduras. Esto representaba el gran precio que tiene el hecho de poder entrar a la presencia de Dios y que siempre tiene que estar presente en nuestra mente. El valor, el precio de la santidad es como el oro fino, más que el oro fino. Su presencia es más preciada que cualquier otro material en el mundo. Su presencia es santidad total. La presencia de Dios es la santidad total, libre de cualquier sombra, siquiera una sombra de maldad. Dios nos ha dicho que Él no visitará Río de Agua Viva. Gracias a Dios, Él no va a visitar Río de Agua Viva, sino que Él habita. Es diferente que Él visite a que Él habite. Y Él nos ha dicho que Él habitará aquí y no se va
a ir, no va a ir y venir visitándonos, sino que está cerca de nosotros a cada momento, porque Él ha decidido hacer de Río de Agua Viva su casa. Por eso valoramos por sobre todas las cosas la presencia de Dios en este lugar. Ahora mismo que estamos trabajando en este curso, que estamos aquí, es un tiempo distinto en el que yo lo estoy diciendo al tiempo que tú lo estarás escuchando. Pero aquí mismo está la presencia de Dios, porque Él nos la ha prometido permanentemente. La presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y nada deseamos más en Río de Agua Viva. Nada debes desear tú si eres parte de Río de Agua Viva. Nada más que la presencia de Dios. Vamos a ver algunos términos importantes para entender un poco mejor este valor y su presencia. Dios se encuentra en un estado de santidad. Así que la santidad, ahí tienes una pista. ¿Qué es la santidad? Es un estado. Y ese estado de santidad en el que se encuentra Dios es perfecto y es permanente. Al creer en Jesucristo y recibirlo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, viene a habitar en nosotros. La misma presencia de Dios en nosotros. Yo no sé si puedas entender eso. Yo llevo 22 años de que escuché esto y no lo puedo entender todavía a cabalidad. Dios haciendo habitación en mi ser. Esto es algo maravilloso que nos dice una cosa. Él ha decidido que nosotros participemos de su santidad. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Míralo conmigo. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días, se está refiriendo a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Los papás nos disciplinan como mejor les parezca. Pero Dios dice, para lo que nos es provechoso. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. Y luego aclara, ¿qué nos es provechoso? Para que participemos de su santidad. Esto es importante para poder definir bien lo que es santidad. La santidad, reitero, es un estado o condición que en el caso de Dios es perfecta y permanente. Y en el caso del creyente es algo que tiene que irse perfeccionando. Ya estamos en santidad porque Dios nos participa de su santidad, pero es algo que tiene que irse perfeccionando. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ahí está el proceso, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nos limpiamos? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la condición de santidad es totalmente perfecta y completa en el caso de Dios. Pero nosotros que venimos de un mundo de maldad o que venimos de la muerte misma, de la separación de Dios, tenemos que ir perfeccionando ese estado, limpiándonos de la contaminación de todo lo anterior. Cuando creemos en Jesucristo, Dios nos aparta para Él. Esto quiere decir que Él nos hace santos, porque santo quiere decir apartado. Somos santos no porque no pequemos, sino porque Dios nos ha apartado. Somos santos y vivimos en una condición de santidad. Si Dios nos ha hecho santos por la sangre de Jesús, no por nuestras acciones, el santo vive en la condición, en el estado de santidad que Dios nos ha dado. No sé si te estás dando cuenta, pero nosotros no podemos obtener ninguna de las dos cosas por nuestros medios, no la producimos. Ni soy santo por mis acciones, ni vivo en santidad por mis acciones. Esto es muy importante porque muchas personas, predicadores, pastores, le dicen a la gente, vive en santidad. Y nosotros tenemos que responder de acuerdo a la información bíblica, pues ya vivo en santidad. Porque Dios me ha hecho santo y el santo vive en la condición de santidad. No podemos ser santos por nosotros mismos, ni podemos vivir en santidad por nosotros mismos, porque la santidad no es algo que nosotros producimos. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas es algo que provenga de nosotros.
es algo que nos fue dado, que recibimos. Por eso es totalmente errado enseñar que debemos ser santos como algo que debemos de alcanzar o que debemos de vivir en santidad como algo que debemos generar nosotros. La enseñanza tiene que ser: tú ya eres santo, tú ya vives en santidad si has entregado tu vida a Cristo. Claro, somos santos porque Dios nos ha apartado. Esa es la enseñanza bíblica, y vivimos en santidad porque Él nos ha colocado en esa condición. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sean pues ustedes perfectos. Cualquiera diría eso no es posible, pero lo está diciendo Jesús. Sean ustedes perfectos, y no dice así como la idea que tú tengas en la mente. No, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y no me lo vas a creer. Pero la palabra santo es traducida aquí como perfecto. Cuando Jesús dijo que fuéramos perfectos como el Padre, no está diciendo que logremos esa perfección, ojo, sino que nos demos cuenta de que ya somos perfectos, que ya somos santos, para que podamos vivir como tales. Si a ti te dicen que no eres perfecto, si a ti te enseñan que no eres santo, vas a tener siempre la justificación perfecta para no crecer, porque somos humanos, porque no somos, nadie es perfecto. Pero Jesús dice: sé perfecto como tu Padre que es perfecto. Date cuenta de que tú ya eres santo, vive como tal. Date cuenta de que tú ya estás en una condición de santidad, vive como tal. Perfecciónala. ¿Cómo? Quitando esas obras de la carne que ya no tienen cabida en la condición de santidad en la que vives. ¿Recuerdas el propósito de las pruebas de las que hablamos en una de estas clases? Dice Santiago 1, que el propósito de las pruebas es producir constancia para que seamos, otra vez, perfectos. Esto quiere decir que no nos falte nada. No que no te falte nada de dinero o comida, no, que no te falte nada en tu persona, que tú estés completo. O sea, es otra forma de decir santos. Somos santos perfectos. Somos santos porque somos perfectos, o perfectos porque somos santos. Tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. ¿Cuál es? La santidad. Pero tenemos que perfeccionarla, porque no somos Dios. ¿Cómo la perfeccionamos? Por medio de otro término que está relacionado: santo, santidad, santificación. ¿Qué es la santificación? Fíjate, en el caso de Dios, Él es santo, santo, santo. Él vive en una perfecta condición de santidad, sin sombra de maldad. Para Él no hay santificación. Para nosotros sí, porque la santificación es el proceso de perfeccionamiento por medio del cual Dios, en colaboración con nosotros, va quitando todo aquello que no corresponde a nuestra nueva naturaleza santa y nuestra condición de santidad. Entonces, por si no te queda claro, santo quiere decir apartado, completo, perfecto. Santidad es el estado o la condición del ser humano que está en Cristo. Y santificación es el proceso de perfeccionamiento por medio del cual vamos quitando con el poder del Espíritu Santo lo que no corresponde a nuestra nueva naturaleza y condición. Hay algunos términos incorrectos que desafortunadamente se han enseñado y que se han tomado como correctos. Por muchos años se ha enseñado que los cristianos somos pecadores redimidos. Yo he escuchado esto un montón de veces, a mí me enseñaron eso. ¿Quién de aquí es un pecador redimido? Y toda la iglesia, yo creo que nada más el que no estaba dormido no levantaba la mano, pero todos levantaban la mano. ¿Quién de aquí es imperfecto? Todos imperfectos en proceso. ¿Verdad? Nos gustan, son términos que nos vienen bien. Pero esto, además de ser antibíblico,
como decía, nos hace irresponsables. ¿Por qué? Si nos vemos a nosotros mismos como pecadores o como imperfectos, ahí está. ¿Cuándo voy a crecer? Es más, hay personas que cuando les digo, mira, aquí Dios nos dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, me dicen, ¿es eso posible? Y me le están preguntando cristianos que llevan más de 30 años en Cristo. Claro que es posible, si no, no estaría ahí. Sin embargo, si nos consideramos a nosotros mismos tal y como dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios que somos, entonces no habrá excusa para no crecer. Si tú crees que tú eres un pecador, vas a seguir viviendo como un pecador. Pero si tú crees lo que dice la palabra de ti, que eres santo, que vives en santidad, eso genera una carga de responsabilidad mucho más grande que te va a hacer vivir como tal. No existe, por tanto, un estatus del creyente tal como pecador redimido. O se es pecador o se es redimido. Incluso en esa misma idea hay una contradicción. O somos santos o somos pecadores. O somos carnales o somos espirituales. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No es posible estar en las dos partes. O estamos muertos o estamos vivos. No hay posibilidad de estar a la mitad. La palabra de Dios dice que si creemos en el Señor Jesucristo, entonces nacemos de nuevo. Eso quiere decir que tenemos una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza ahora es espiritual. Dejamos de tener una naturaleza carnal, porque somos nacidos del Espíritu. Es por causa de esta naturaleza que dejamos de ser pecadores. Ya no eres un pecador. Y ahora somos santos. Ya no estamos muertos, sino estamos vivos, ¿verdad? No somos muertos vivos. Eso sería como ser zombies, ¿verdad? Somos perfectos, no en el sentido de que no nos equivoquemos, sino en el sentido de que tenemos todo lo necesario para llegar a la estatura del varón perfecto. Esto es ser como Jesús, el Jesús que anduvo aquí en la tierra, No el Cristo que está sentado hoy a la diestra de Dios. No, el Jesús de Nazaret, el que estuvo en la tierra, que fue llenado por el Espíritu de Dios y que no utilizó su divinidad para su propio beneficio, sino que utilizó el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. Lo mismo que tú y que yo. Solo hay que quitar lo que no corresponde a nuestra nueva naturaleza. Así que, y para concluir no solo esta clase, sino todo el curso de Principios Rectores, en Río de Agua Viva vivimos en santidad. Y esto nos debe dar una paz tremenda, un descanso enorme al verdadero creyente. Vivimos en santidad porque Dios nos ha colocado, nos ha sacado de la muerte y del estado de pecado y nos ha colocado en una condición de santidad al hacernos santos. Gracias a Dios depende de Él y no de nosotros ni de nuestras obras. Lo que sí depende de nosotros es el proceso de perfeccionamiento llamado santificación que corresponde a nuestra nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 22, para finalizar. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, esa es tu responsabilidad y la mía, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Ya ves? Creado según Dios, Él lo creó de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. No luchamos para obtener algo que ya tenemos. Nos debe de dar descanso esto. Ni por llegar a ser algo que ya somos, más descanso aún, sino que por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios,
nos vamos perfeccionando día a día, despojándonos de todo lo que no corresponda a mi nueva naturaleza. No te veas más entonces, ni te consideres como un muerto medio vivo, como un pecador redimido, imperfecto pero perfecto, o incapaz pero poderoso. Eso no existe, es contradictorio en sí mismo, ya que eso solo te va a sumir en un hoyo de excusas y sinsentidos, y el resultado es que te vas a quedar enano o nunca vas a nacer de nuevo. Toma la verdad de la palabra de Dios y asúmela como tal. Sé perfecto porque Dios te ha hecho perfecto. Vive en santidad porque Él te ha colocado en esa condición. Y como cada otro principio de los que hemos establecido y enseñado, si estos principios rigen tu vida, vamos a construir el reino de Dios aquí en Río de Agua Viva y tú vas a obtener bendición al dejarte regir por estos principios y vas a tener una vida de paz, de verdad, de bendición, de propósito, de lealtad, de honra, de verdad en todo lo que hagas. Así que te animo a que sigas creciendo con nosotros, que estos principios te rijan, pero ahora también te voy a animar a que vayas al siguiente paso, que aprendas con nosotros a ser un buen integrante del equipo que aquí somos. Hemos sido puestos como miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y necesitamos aprender a funcionar de la manera correcta. Así que busca el próximo curso, el que corresponde, que es precisamente las cualidades que debes de tener para ser un buen jugador en este equipo llamado Río de Agua Viva. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente.